Si Lutero viviera hoy, ¿tendría un canal de YouTube o usaría X? ¿Cuál es el lugar más curioso en el que te ha tocado predicar? ¿Cuál es tu ciudad favorita y qué haces? Probablemente la 95 Tesis fue el primer bestseller de la historia. Hola Salvador, contento de estar aquí contigo para tener esta conversación acerca de la Reforma Protestante. ¿Cómo estás? Estamos bien, gracias al Señor, y también alegre de que podemos traer lecciones y puntos de vista acerca del impacto de la Reforma hasta el día de hoy. Y hacerlo contigo, que obviamente estás en asuntos de tiempo más cercano a esa fecha que yo. Gracias. Salvador, han pasado casi poco más de 5 siglos desde que Lutero clavó la 95 Tesis en la puerta del castillo, de la Catedral de Castillo en Wittenberg. Y yo creo que hablar de lo anecdótico de la Reforma es como llover un poco sobre mojado. No sé qué te parece, en el sentido de que me imagino que se grabarán varias cosas en esta temporada acerca de la Reforma. Es una historia que se ha contado y se ha contado una y otra vez. Pero pienso que debemos tocar este tema desde una perspectiva más pastoral y pensando en el impacto que ha tenido la Reforma Protestante en América Latina. Ciertamente, nosotros mismos hemos grabado en diferentes ocasiones acerca del tema. Ha habido muchos aportes, libros escritos aún actuales sobre el tema, pero no necesariamente un enfoque que nos ayude como iglesia latinoamericana y ver cómo eso que ocurrió hace tantos años no necesariamente se detuvo allí, sino cómo eso todavía al día de hoy cosechamos bendiciones, frutos de eso que ocurrió, y lo que ellos hicieron en aquellos días fue un volver a las Escrituras, un volver al Evangelio, que no es una receta diferente a la que nosotros deberíamos de recomendar a la iglesia latinoamericana. Bueno, pues vamos a comenzar precisamente por ahí. Tú viajas por todo el continente y conoces bastante de cerca lo que está pasando en América Latina. ¿Qué tanto tú crees que el mensaje de la Reforma ha calado en nuestra región? Piensa, quizás quitando Brasil, que es habla de habla portuguesa, pero de Argentina hacia acá, México. Yo creo que no es una pregunta de una respuesta de una sola línea, ¿no? Uno puede pecar de ser ingrato y no reconocer. O de ser simplista. O sea, demasiado optimista también. Entonces, en ese aspecto, yo creo que podemos sobredimensionar el impacto, podemos empequeñecerlo. Y yo creo que debemos ser agradecidos en cuanto al hecho de que tenemos una herencia única, no comenzamos solos a desenterrar el evangelio en medio de un oscurantismo como el que había en la Edad Media. Ciertamente, podemos decir que en Latinoamérica nosotros no conocimos muchas de estas cosas que sí circularon en otros lugares del mundo, pero no es menos cierto que aún en la época que nosotros llegamos al evangelio, ya había libros que se estaban publicando, habían personas aún desde el ala reformada en algunos lugares que estaban empezando a hacer algunos esfuerzos, y nosotros cosechamos algo de eso. Pero siendo honestos, es muy lejos de lo que uno consideraría que es un impacto transformador en la sociedad y en la cultura latinoamericana. O sea, que ciertamente es algo para nosotros pensar qué debemos hacer al día de hoy al respecto. Sin dejar, como tú decías, de agradecer al Señor infinitamente por los misioneros que llegaron a América Latina y en tiempos de mucha dificultad. De hecho, creo que el primer misionero que llegó a Argentina fue en el 1815. Y en el caso de nuestro país, aquí en la Hispaniola, República Dominicana, el evangelio llegó por los mediados de 1800 y eran épocas muy difíciles, pero en el 1900
en toda América Latina probablemente habían unos 50,000 protestantes. O sea, estamos hablando de que, por un lado, de que el crecimiento llegó un poco tarde, pero también de que el crecimiento del 1900 hasta aquí ha sido impresionante. Claro, claro. O sea, hoy día estamos hablando de millones de personas que profesan la fe. Evidentemente uno sabe que habría que ver cada caso y habría que ver también las sectas falsas que se han colado, pero damos gracias al Señor de que no estamos en el oscurantismo de la Edad Media aquí en esta región. Sabiendo aún que el inicio de Latinoamérica no es como la del viejo mundo, o sea, es reciente en ese aspecto. De hecho, pensaba, Salvador, en el hecho de que los que conocen, ¿verdad?, la historia de la independencia de América Latina, ni Bolívar, ni Santander, ni San Martín, ni los grandes próceres y héroes de la independencia latinoamericana pensaron que Dios iba a usar en su providencia ese movimiento independentista para que el evangelio penetrara más profundamente en nuestra región. Pero fue precisamente debido a la ruptura con las colonias, de las colonias con España, que las puertas se fueron abriendo para que llegara el evangelio. Así que Dios usó definitivamente aún a los próceres para que el evangelio llegara a esta región de una manera más definitiva. Similar en ese sentido a lo que mismo ocurrió en Europa, que no podemos desligar lo religioso de lo político que acontecía en aquellos días. O sea que Dios es soberano sobre todo para traer estas cosas. Sugel, cuando nosotros pensamos en Lutero clavando las 95 tesis, a veces lo vemos como el héroe Lutero que... como los grandes protagonistas de las películas de hoy, lo hizo solo, lo hizo de una manera pensada y calculada. Pero, ¿qué fue realmente lo que encendió ese fuego de la Reforma en ese hombre de Dios? Es una pregunta interesante, porque Lutero no comenzó pensando que iba a ser una revolución, ni que iba a comenzar un movimiento que iba a tener las repercusiones que tuvo. Cuando Lutero clava las 95 tesis, era hablando de la venta de indulgencias y era algo que le inquietaba por el impacto que eso estaba teniendo en la iglesia alemana. Pero aparte de eso, hay un conflicto personal que Lutero está viviendo. O sea, Lutero era un hombre con una conciencia muy sensible, entra al monasterio en la orden de los agustinos y está tratando de encontrar paz para su alma. Pero mientras más lee las escrituras, la carga de la conciencia se le vuelve cada vez más pesada porque él no podía entender cómo un Dios justo, perfectamente justo, puede aceptar a pecadores culpables. Y de hecho, cuando Lutero comienza a estudiar Romanos y se encuentra con ese conocidísimo texto que dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, Lutero dice, pero ¿cómo es posible que Pablo esté conectando la palabra evangelio, que significa una buena noticia, con la justicia de Dios? Y cuando Lutero se le da la cátedra de Romanos en la Universidad de Wittenberg, que estaba recién fundada, y Lutero penetra cada vez más en la carta a los romanos. Porque los que enseñan normalmente son los que más aprenden. Exactamente, se da cuenta que la justicia de Dios en Romanos capítulo 1, versículo 16 y específicamente el 17, no es la justicia que identifique el carácter justo de Dios, sino la justicia que Él imparte a los que creen en Cristo, o sea, por medio de la fe. Y eso libera la conciencia de Lutero. Así que para Lutero había algo eminentemente personal en esto. O sea, no es el individuo, vuelvo y repito, que está tratando de comenzar una revolución o un movimiento. Es el hombre que acaba de encontrar la liberación que su alma necesitaba al entender que por medio de la fe en Jesucristo el hombre es justificado, es decir, declarado justo en el tribunal de Dios, y por lo mismo que le choca tanto la venta de indulgencias, porque era todo lo contrario a lo que él estaba descubriendo en las escrituras. O sea, que no era una declaración de guerra esas 95 tesis. No, de hecho, Lutero escribe las tesis en latín, un idioma que manejaban solamente los académicos y los sacerdotes y monjes estudiosos, para debatir acerca del tema. Lo que pasa es que Lutero no calculó, Dios sí, pero él no, que esas tesis se iban a traducir en menos de un mes
ya estaban circulando en el lenguaje vernáculo, o sea, el lenguaje que hablaba el pueblo por toda Europa. Alguien decía, el 31 de octubre, Lutero clavó las 95 tesis y en menos de un mes en Europa resonaron los martillazos. Fue como pólvora. O sea, probablemente las 95 tesis fue el primer bestseller de la historia. De hecho, mucha gente se hizo rica publicando las 95 tesis y Lutero no recibió un centavo. La naturaleza humana no cambia. Sí. Sí. Tú y yo sabemos por qué no decidimos. Sí. O sea que no fue un movimiento calculado, como tú decías hace un momento. Ok, algunas personas asocian la reforma con movimientos políticos, educativos. O sea, el norte de Europa definitivamente recibió un impacto profundo en la reforma, pero si tú pudieras describir, pensando ahora en el principio formal y el principio material de la reforma, si tú pudieras definir cuál es la esencia de la reforma, ¿qué tú dirías? Bueno, realmente, aunque los seguidores de Lutero y los reformadores elaboraron los llamados 5 puntos, ¿no?, de la reforma en el tiempo, la verdad es que hubo una vuelta a las escrituras de las cuales salieron la convicción que él tenía sobre la justificación por la fe. Ligado al hecho de ese deseo de volver a las fuentes para ellos, de estudiar las cosas que ellos estaban proclamando, porque no es tan diferente a lo que ocurre en el día de hoy, donde muchas personas se llevan de lo que otros enseñan y dicen y repiten como papagayos las cosas. A veces las escuchan en un seminario y los púlpitos las repiten, y muchas almas están sufriendo por eso. Bueno, en aquellos días eso era así, y lo que Lutero hizo y los reformadores, cada uno en su ambiente, en su lugar, fue volver a las escrituras. Es ver en la palabra de Dios qué responde la palabra de Dios a esas grandes inquietudes que ellos tenían. O sea, las almas estaban confiando en un sistema opuesto al escritural, pero ellos no lo sabían. Lo que hacen los reformadores es no solo entender ellos esto, sino también decidir ser aquellos que predicaban desde los púlpitos, en las cátedras y uno a uno estas cosas al pueblo, incluyendo también, por esa misma razón, la traducción de las escrituras, porque ellos querían que el pueblo mismo lo viera con sus propios ojos. O sea que en ese aspecto veo una diferencia con lo que ocurre en el día de hoy muy dramática, y es que hoy tristemente estamos llenos de Biblias, pero no las estudiamos. En aquellos días las personas no tenían la Biblia y los reformadores se la proveyeron y para que encontraran la luz de Dios. O sea que hoy yo creo que en un sentido somos más culpables de no poder hurgar en la escritura que tenemos tan disponible. Pero si alguien te preguntara, ok, sí, pero dime en una frase corta, ¿por qué la reforma es un hito tan importante en la historia de la iglesia? ¿Qué fue lo que pasó allí? Aparte de la parte histórica, me refiero a la parte doctrinal. ¿Qué fue lo que pasó allí que resulta algo tan clave? Porque, mira, te hago la pregunta, Salvador, porque uno viajando por América Latina se da cuenta que hay mucha gente que ignora por qué esto es importante. Y te dicen, pero ustedes sí hablan del tema de la reforma y de la reforma, pero ¿por qué ese es un asunto que tenemos todavía que seguir hablando de eso? 500 años después. ¿No es algo anacrónico, fuera de tiempo? Es que la salvación del hombre depende precisamente de que entendamos cómo Dios salva al hombre. Y si las personas se salvaban por las obras, si las personas se salvaban por las indulgencias, las personas que Tetzel salía a vender indulgencias, las personas las compraban, y no solamente para ellos mismos, sino para sus seres queridos que habían fallecido. Las personas pensaban de corazón que con el buen obrar podían ganarse la salvación. Y la reforma lo que hace es mostrar que la salvación es solamente del Señor. Había un humanismo que había rodeado todo el ambiente, no solo en el ámbito religioso, sino en todos los aspectos culturales, políticos y demás. Y en ese aspecto ellos están diciendo, no, Dios está en el centro y Cristo es el Salvador.
Y entonces ahí es donde ellos empiezan a sacar la palabra de Dios para llevar a las personas, apuntar a las personas, no al sistema religioso, no al líder de la iglesia de Roma, sino a Jesucristo. El asunto es que en la iglesia católica romana en esa época, ¿verdad? Habían sepultado el evangelio bajo los escombros de un sacramentalismo. O sea, la gente se salvaba, como creía, perdón, que se salvaban a través del bautismo, a través de los sacramentos, el bautismo es el primero de ellos, a través de la venta de indulgencias. Y ahora de repente los reformadores ven en la Biblia, porque no es un nuevo mensaje. No. Ellos están descubriendo el mensaje del evangelio y dicen, no, el hombre es justificado por la fe sola, cuando confía en la persona y los méritos de Cristo y en su muerte en la cruz. Pero también la autoridad máxima del creyente no es el Papa, no son los concilios, es la palabra de Dios. Y si lo vemos desde ese punto de vista, hoy día estamos tan necesitados de las mismas cosas que hace 500 años. Hay un legalismo rampante en muchas iglesias, y ni hablar del catolicismo romano, pero me refiero a la iglesia evangélica en general. Mucho legalismo. La gente, aunque no dice con su boca que cree que el hombre se salva por las obras, al final de cuentas están haciendo obras para tratar de ganarse el favor de Dios. O de mantenerse en el favor de Dios. Exacto. Porque quizás el problema no es que van a verbalizar, nosotros creemos que nos salvamos por las obras. El problema es que terminan confiando en cómo viven para salvarse. Y en el fondo, la raíz viene siendo la misma. Y el asunto de las escrituras sigue siendo otra vez, no importa que yo tenga 1000 Biblias y que la tenga qué sé yo cuántas versiones, si yo no la leo, o si la Biblia no es mi máxima autoridad en todo. Ningún pastor, ningún concilio de iglesias, ninguna autoridad está por encima de la palabra de Dios. Es nuestra única norma autoritativa. Amén. De fe y de práctica. Amén. A veces se limita el tema de la reforma al aspecto doctrinal y no se ven las implicaciones de la reforma en cómo impacta a otras áreas políticas, sociales, culturales. ¿Cómo nosotros podemos ver ese equilibrio entre el equilibrio de la tensión entre teología y la cultura o la sociedad, si lo podemos llamar de esa manera? Nosotros decíamos hace un momento, la reforma no fue un movimiento político, no fue un movimiento cultural, no fue un movimiento educativo, pero afectó la política, impactó, mejor dicho, no que afectó, impactó la política, impactó la cultura, impactó la educación, impactó el arte. Y la razón es porque ellos entendieron que Cristo era el centro de todo. En otras palabras, la teología no se quedó encerrada en las aulas de clase, no se quedó encerrada en los claustros de los monasterios. La teología salió hacia afuera y tuvo un impacto enorme, sobre todo en el norte de Europa. Y como alguien me dijo una vez, ese árbol que se plantó hace 500 años es tan fuerte, las raíces son tan fuertes, que a pesar de que muchos de esas naciones han renegado la herencia que recibieron de los reformadores, ese árbol todavía da frutos. Así es. En el sentido del orden, de una serie de cosas que se nota todavía en estas naciones y aún en la prosperidad económica. Así que sí, la reforma impactó la política. Por ejemplo, esa idea de que el hombre está totalmente depravado. ¿Qué hizo? Bueno, que al final de cuentas desembocó en la separación de los poderes. No podemos dejar que todo el poder esté concentrado en una sola persona o que esté concentrado en el Estado. Y ahí tenemos el poder judicial, el poder ejecutivo, el poder legislativo. Y no deja de ser interesante que en Suiza, donde todavía hay varios cantones, obviamente hoy día todo el mundo se comunica por WhatsApp, pero en ese tiempo el poder legislativo estaba en un cantón, el poder ejecutivo estaba en otro cantón, el poder legislativo en otro, para que no se influenciaran mutuamente, sino que funcionaran de manera separada. Así que eso impactó la política, pero impactó el arte, impactó la cultura, impactó la educación. Lutero creía que había que educar al pueblo para que pudiera leer y entender la palabra de Dios. Así que el impacto fue enorme. Piensa, por ejemplo, en las pinturas. Antes de que llegara la Reforma, los pintores solamente pintaban cosas sagradas, generalmente.
Y en esas pinturas que todavía perduran hasta el día de hoy, tú ves al santo, ¿verdad? Bien en primer plano, toda la naturaleza estaba detrás. De repente llegan los reformadores, impactan a hombres como Rembrandt, Vermeer, independientemente de que hayan sido creyentes o no, y comienzan a pintar con un realismo las cosas cotidianas. Un matrimonio, una lechera, un carnicero. ¿Por qué? Porque ellos entendieron que Dios era el Señor de todo y que por lo tanto había que hacer un arte con excelencia para la gloria de Dios, mostrando la hermosura de la creación, mostrando hasta las vocaciones cotidianas. Ya no solamente eran los sacerdotes, el comerciante, el científico, todos ellos querían hacer lo que hacían para que Dios sea famoso. ¿Cuánto han cambiado las cosas? Sí, sí, lamentablemente. O sea que sí, definitivamente la reforma fue una tremenda bendición, sobre todo, como digo, para el norte de Europa. Ahora, yo tengo una pregunta para ti que es un poco más capciosa, más problemática. Tú me estás dejando todas las preguntas capciosas a mí. No, voy a apretar. Hoy día, algunas personas asocian reforma con calvinismo, es lo primero. Y ahora se ha acuñado un nuevo término que no es nuevo del todo, pero sí se ha acuñado con un nuevo significado, que es el neocalvinismo. Y definitivamente en América Latina, tanto el calvinismo como el neocalvinismo han tenido muy mala prensa. ¿Dónde tú crees que debemos, primero, definir lo que es el calvinismo, pero en segundo lugar, ¿dónde tú crees que nosotros debemos trazar la línea entre lo que es adaptable de la reforma para nuestra época hoy? Se le llama neo porque dicen, bueno, es un nuevo calvinismo. ¿Cómo adaptamos ese mensaje de hace 500 años a la época en que nos ha tocado vivir? ¿Y dónde está la línea que no debemos traspasar para no desvirtuar el evangelio y el mensaje de los reformadores? Sí, por un lado, nosotros nunca debemos desconectarnos de nuestra historia y podemos aprender de ella, lo bueno y lo malo. Y en el caso de la reforma, nosotros debemos reconocer el gran aporte que los reformadores hicieron. Eso no significa que no tuvieron sus sombras. Entre ellos, no estuvieron del todo de acuerdo en todos los aspectos. Vamos a decir que en las cosas centrales acerca de la salvación, sí, pero sabemos que muchas cosas se fueron desarrollando, aún las implicaciones de la vida en nuestras iglesias, como ocurrió con los puritanos, y cosas mucho más allá. O sea que ellos no lo desarrollaron todo. Y debemos reconocer que muchas veces los seguidores de los reformadores fueron los que promovieron a veces ideas que fueron desbalanceadas. Bueno, los mismos reformadores tuvieron sus ideas desbalanceadas, pero a veces los reformadores corrigieron algunas cosas o la aclararon para su época, pero también distorsionaron algunas cosas y tuvieron controversia con su propia generación, su propia cultura. Lo cual, perdón, es bueno porque nos recuerda, tenemos un tesoro en vaso de barro. Correcto. El barro sale por algún lado. Correcto. Y en ese sentido, nosotros no nos desconectamos de la historia, evaluamos la historia, pero nos mantenemos en las Escrituras. Nos mantenemos como estudiosos de las Escrituras, exégetas de las Escrituras. La luz tiene que venir, la luz que va a ayudarnos a aplastar las tinieblas, a mantener el Evangelio con predominio, está en las Escrituras, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos puede ayudar a evaluar lo que Calvino dijo, lo que Lutero dijo. Yo no estoy de acuerdo con todo exactamente lo que dijo Lutero, ni con todo lo que dijo Calvino. Y a veces se asocia el nombre Calvino con el calvinismo, tal como se predica en el día de hoy por muchos, como si Calvino fuera el que declaró los 5 puntos del calvinismo, y ni siquiera fue él que lo planteó de esa manera. Su institución de la religión cristiana no plantea los 5 puntos del calvinismo. O sea que en ese aspecto es ir a la historia sabiendo respetar lo que la historia nos informa sobre cada uno de ellos, para no estar acusando a un muñeco de paja cuando decimos no, porque el calvinismo, y poder a cada quien atribuirle lo que tiene que ser. Pero habiendo aclarado eso,
nosotros recibimos una herencia que no necesariamente llega a nuestros oídos, para aplicar la ilustración del juego del teléfono, no necesariamente llega a nuestros oídos con mucha fidelidad. Y a veces, malintencionadamente también, por atacar el calvinismo per se, sencillamente porque está en contra de mis tradiciones, porque está en contra de las cosas que yo puedo entender. Y sin embargo, como yo les decía, tenemos que ser siempre bíblicos. Y podemos hasta recordar tiempos en nuestra historia cuando nosotros ni siquiera sabíamos que habíamos abrazado ideas calvinistas, pero al final de cuentas después descubrimos que sí las creíamos, porque era que estábamos estudiando las palabras de Dios y lo vimos en la palabra de Dios, pero es Romanos 8 que lo enseña, es Romanos 9 que lo enseña. Entonces, en ese aspecto, nosotros no somos más calvinistas que evangélicos y bíblicos en ese aspecto. Tenemos que ser bíblicos y que eso sea lo que nos guíe a las doctrinas. Pero yo voy a las Escrituras y encuentro lo que tú decías de la depravación total del hombre. Yo encuentro en las Escrituras que Dios es soberano y es quien elige. Voy a las Escrituras y encuentro que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en completo acuerdo, y el Padre envía al Hijo a salvar a aquellos a quienes Él eligió, y que el Espíritu aplica esa salvación a esos mismos también, y que por lo tanto los preserva para vida eterna. De forma que yo no necesito el sistema de la reforma para llegar a la conclusión doctrinal que nosotros vemos claramente bíblica, como algo bíblico y paulino, si lo queremos llamar en ese sentido, que hay una herencia que nosotros tenemos que va mucho más allá de lo que Lutero, Calvino y los reformadores dijeron. Está en la palabra de Dios. De hecho, a veces nosotros olvidamos que el Espíritu Santo ha estado obrando en su iglesia por 2000 años. Él no comenzó en el siglo XX ni en el siglo XXI. Cuando nosotros despreciamos nuestra historia, estamos desechando la labor de hombres a quienes el Espíritu Santo iluminó para entender las Escrituras, en aspectos inclusive mejor que lo que nosotros podemos entenderlo, y dejamos de beneficiarnos de eso. Y es una pena, porque en el día de hoy, Lutero tiene mala prensa, Calvino todavía peor mala prensa, los puritanos son desconocidos. Nosotros dejamos de beneficiarnos de una herencia sumamente rica de hombres que estudiaron la palabra de Dios, y yo no tengo que estar de acuerdo en todos los detalles, y seguramente voy a encontrar cosas que incluso cuando lo comparo con las Escrituras no es exactamente lo que yo entiendo que las Escrituras enseñan, pero está bien, o sea, son hombres. Pero ¿qué dice la palabra? Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, dice el Nuevo Testamento, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Pero si yo no sé ni lo que enseñaron, ni cómo vivieron, ni sus biografías, ¿cómo yo voy a aprender de esos hombres que Cristo mismo ha enviado a su iglesia como maestros? Amén. Efesios 4:11. Y qué bueno que nosotros como iglesia no solamente pertenecemos a una iglesia local, sino que pertenecemos a una iglesia universal. Y esos hombres son parte de la iglesia, de la historia de la iglesia. Sugel, nosotros no negamos, no despreciamos las cosas que los grandes concilios de los primeros siglos establecieron. O sea, eso fue hace tanto tiempo, y sin embargo nos beneficiamos hasta el día de hoy. No tenemos que revivir esas controversias para poder definir qué creemos acerca de Cristo en su deidad, su humanidad y la relación entre sus naturalezas. Eso está ahí, ya vamos a beneficiarnos. Obviamente, la verdad principal, primaria, está en las Escrituras. Si amamos esos documentos de la historia, el legado que la historia nos ha dejado, y nosotros hasta el día de hoy con las grandes confesiones después del siglo XVII y demás, pero al final de cuentas es a la ley y al testimonio donde tenemos que ir. De hecho, hay una arrogancia en decir, no, yo no necesito ningún maestro ni del pasado ni del presente, porque el Espíritu Santo me ilumina. Bueno, pero si tú piensas eso, tampoco leería ni la Biblia. Amén. Correcto. O sea, realmente no. El Espíritu Santo nos ilumina para entender las Escrituras, y ha iluminado a cientos de hombres a lo largo de la historia, que algunos de ellos han profundizado más que yo, y por lo tanto yo me beneficio de ese legado. Amén. Una pregunta para ti, Sobel. En América Latina, la reforma comparativamente con Europa, Norteamérica, llegó tarde. Si lo
En el plan de Dios siempre sabemos que todo es a tiempo, pero históricamente llegó tarde y con no poca resistencia. ¿Qué factores espirituales o históricos pueden dar explicación a esto? Mira, nosotros aquí en República Dominicana ostentamos la primera catedral del Nuevo Mundo. Cuando Lutero estaba clavando la 95 tesis en Alemania, aquí se estaba construyendo la primera catedral del Nuevo Mundo. El catolicismo llegó a estas tierras y secuestró religiosamente a todo un continente. Realmente el catolicismo ejerció un control bastante férreo para que las ideas de los reformadores y las escrituras no llegaran a estas tierras. Entonces, definitivamente eso retardó. Obviamente, como tú decías, Dios es soberano. El evangelio llegó a estas tierras cuando Dios quiso. Pero humanamente hablando, o históricamente hablando, eso retardó la llegada del evangelio aquí. De hecho, los primeros protestantes que empezaron a llegar a algunos países de América Latina que se abrieron a esa posibilidad, llegaron por razones económicas, no fueron misioneros. O sea, ellos no vinieron a estas tierras con un propósito misionero expreso, con muy pocas excepciones. El movimiento misionero comienza a llegar a América Latina sistemáticamente después de 1900. Así es. Final de 1800, principio de 1900. Y ahí es donde el movimiento arranca, primero muy lentamente, hasta la década de 1960. Fue el crecimiento exponencial que tuvo el evangelio en América Latina fue a raíz de 1960 y ha sido imparable, gracias al Señor, hasta el día de hoy. Siempre ha sido porque alguien ha recibido de gracia y ha querido impartir y compartir de gracia lo que recibieron. Pero también estamos viviendo en una época donde ya no es fácil mantener ese control religioso férreo por la internet, por la misma imprenta, porque es verdad que la imprenta se remonta a mediados de 1400, pero hoy día la imprenta ha alcanzado un nivel. Yo estaba ahora mismo en Washington y estuve visitando el Museo de la Biblia. Y imprimir un libro, eso era una empresa de meses, muchos meses, para poder tener un libro impreso. Hoy día te imprimen un libro en inglés y al año siguiente te aparece en español y te aparece en otros idiomas y te aparece en electrónico y tú lo puedes comprar inmediatamente. ¿Quién puede frenar eso? Hoy tenemos videos, tenemos muchos medios que traspasan fronteras. De hecho, esos regímenes que son muy cerrados, Corea del Norte, regímenes comunistas que son muy férreos, tienen un problema porque no tan fácilmente pueden frenar la llegada del evangelio. Es así, correcto. Así que eso ha sido básicamente la problemática que ha surgido aquí. Salvador, Latinoamérica se ha caracterizado, quiero tener cuidado con esta pregunta porque no quiero generalizar, pero se ha caracterizado por un tipo de manifestación evangélica que tiene una carga emocional fuerte. Primero, ¿cuál es la bendición de eso? Porque Dios creó nuestras emociones. Pero ¿cuál es el peligro que puede estar detrás de ese emocionalismo para poder ver el evangelio como debemos verlo, experimentarlo como debemos experimentarlo? Sí. Te lo pregunto porque algunas personas, cuando escuchan hablar de los reformados, una de las cosas que dicen, son iglesias frías, son iglesias muertas, que no tienen el Espíritu Santo. Sí. Sí, y en un sentido hay algo de verdad en eso. Pero el ismo hace toda la diferencia. Nosotros tenemos que usar nuestras mentes, ser intelectuales, pero podemos llegar a un intelectualismo que menosprecie los otros aspectos con los que Dios nos creó. Pero nosotros tenemos emociones. Dios nos creó con emociones. Somos criaturas que respondemos y reaccionamos a la verdad que conocemos.
pero tenemos que conocer esa verdad. Pero cuando hay un ismo, un emocionalismo, nosotros amamos tener experiencias independientemente de aquello que nos mueve a hacerlo. Entonces, recuerdo ahora, a mi mente viene una anécdota de alguien que estaba riéndose a carcajadas por algo, y cuando mi esposa le preguntó qué fue, la persona le dijo, no sé, pero se estaba riendo, gozando de algo que no sabía. Y hay personas así que llegan a una multitud, como lo que ocurrió en Éfeso. Estaban celebrando a Diana de los Efesios por 4 horas. O sea ¿cómo podemos nosotros dejarnos atrapar en nuestras emociones sin que haya una verdad poderosa que sea lo que nos motorice eso? Uh-huh. En ese aspecto, sí, yo creo que ha habido ortodoxia muerta. Yo creo que tiene que haber una respuesta a la ortodoxia muerta que nos hace olvidarnos de las almas, que nos hace no mostrar gozo en la presencia de Dios. Pablo habla del gozo y aún del gozo en oración. ¿Por qué nosotros tenemos que matar eso? Pero por el otro lado, nosotros sabemos que no son la emoción de yo estar con alguien nada más que me debe hacer emocionarme. Es qué acerca de esa persona. Es una comunión que yo tengo con esa persona en la iglesia, con el pueblo de Dios, de que fuimos salvados juntos por el mismo Salvador. Si eso me emociona, ya eso es otra cosa. Entonces, si es el Dios glorioso que se presenta en las Escrituras, que nos rescató, que nos salvó y nos prometió vida eterna, entonces su adoración debe ser gozosa. Uh-huh. No es una cosa o la otra. Tristemente, muchos responden a las verdades de la Reforma como si fueran letras muertas por esa razón, porque muchos de sus exponentes o de quienes las predican han caído en un intelectualismo muerto. Y ahí obviamente tenemos que decir, hay parte de la razón, pero mucho cuidado, porque es la palabra de Dios la que edifica y es la palabra de Dios la que transforma. Y podemos nosotros estar tirando al bebé junto con la bañerita en la que acabamos bañándolo. Y definitivamente cuando yo entiendo el Evangelio produce música, una música interior. O sea, cuando tú ves que Pablo dice, no os embriaguéis con vino, de hecho, voy a predicar eso el domingo, por eso lo tengo todo fresco. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros. Fíjate que Pablo no comienza hablando de la alabanza, uh-huh, sino de la edificación. Correcto. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Lo que quiere decir que la himnología está tan clara en mi mente que cuando yo hablo, uh-huh, con otro creyente, yo lo puedo edificar, uh-huh, no necesariamente con algo del libro de Romanos. Uh-huh. Y obviamente no estoy quitando todo el resto de las escrituras para edificarnos mutuamente. Pero hay un gozo y un wow. Uh-huh. O sea, Cristo me salvó, me limpió de todos mis pecados, y eso produce música en mi interior. Y esa música me lleva a edificar a mi hermano y me lleva a alabar a Dios. Pablo ora, yo quiero que ustedes comprendan todas las dimensiones del amor de Dios. Comprendan, conocimiento, entendimiento. Pero hay una respuesta, hay una reacción. De hecho, el mismo Pablo lo hace en el capítulo 1. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que ¿qué? Y empieza a enumerar qué cosas fue que ocurrieron. Hay que tener un conocimiento de esas doctrinas. Y menciona precisamente la elección, la redención, el sello del Espíritu y todo lo demás. La verdadera teología no es fría, no Amén. Es cerebral. De hecho, Pablo dice otra vez en ese texto de Efesios, cantando en vuestros corazones al Señor. Uh-huh. O sea, no es una alabanza del labio, es una alabanza que brota del corazón. Un corazón que ha sido transformado y que ha sido informado por la palabra de Dios. Yo veo el diamante del Evangelio y mientras más claro lo veo, más me maravilla. Uh-huh. Uh-huh. Amén, correcto. Entonces ahí tenemos que tener ese balance. Como tú decías, el ismo sí. hace toda la diferencia, tanto en el emocionalismo como en el intelectualismo. Así es. ¿Cómo puede el principio de sola escritura que enarbolaron los reformadores mantenerse firme en un mundo en el que
cada persona dice tener su verdad, y hay islas, ¿no? En ese sentido del conocimiento y de la posesión de la verdad. Y cómo las redes amplifican ese tipo de cosas, o sea, con un alto número exponencial. Hace unos años leí un libro de un educador no cristiano, 1987 publicó este libro. Y él decía en esa época, ha llovido mucho, hoy día de cada 3 profesores en las universidades más importantes de Estados Unidos, 2 son relativistas. Y ha llovido bastante después de eso. Nosotros vivimos en una cultura que ha relativizado todo. Relativiza la verdad, relativiza los valores, relativiza el arte, por eso el arte está tan raro, relativiza la estética. Y no podemos pretender que la iglesia que vive en esa sociedad no sea influenciada por ese relativismo. Nosotros lamentablemente absorbemos la cultura en la que vivimos como el aire que respiramos. Entonces, en ese sentido, cuando tú ves en un estudio bíblico que una persona le dice a la otra, dime, ¿qué significa este texto para ti? Sin darse cuenta, esa persona ya ha sido impactada por la cultura. Porque el punto no es qué significa ese texto para ti. El para ti está de más. ¿Qué significa ese texto? El texto bíblico tiene un significado, que fue el que el Espíritu Santo le dio. Y yo tengo que usar las herramientas de la exégesis bíblica para tratar de entender lo más cerca posible del significado original, que fue lo que el Espíritu Santo quiso decir, viendo el texto en su contexto, buscando otros pasajes de las Escrituras que arrojan luz. Como decía Lutero, la palabra de Dios, es la mejor intérprete de sí misma. Entonces, en ese sentido, sí, el principio de sola escritura tiene que ser enarbolado otra vez y otra vez. Nosotros tenemos que recordarle a las personas que la palabra de Dios no mis opiniones sobre la Biblia, sino la Biblia es mi máxima autoridad en todo asunto, doctrina, práctica. O sea, si mis opiniones son contrarias a las opiniones de la Biblia, yo tengo que decirme a mí mismo, no, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Y cómo mantenernos sensibles a los tiempos, aún con eso? ¿Te refieres al hecho de entender nuestra época? Bueno, y ministrar a nuestra época. Precisamente cuando yo me paro en un púlpito y yo sé que mucha de la gente que está ahí ya fue infectada por esta cultura relativista, yo tengo que volver a remachar una y otra vez, esta es la palabra de Dios. Esto no es un asunto de mera opinión. Y aún esforzarme por mostrar en mi predicación que lo que yo estoy diciendo realmente está en el texto, que yo no estoy sacando de la Escritura una cosa que no está ahí. Porque yo puedo introducir mis propias opiniones en la Biblia en vez de extraer de la Biblia las opiniones de Dios. Entonces, en ese sentido, yo tengo que mostrar a mi gente para que ellos tengan un espíritu bereano y puedan decir, sí, definitivamente lo que él me está diciendo lo veo claro aquí en el texto, lo veo en su contexto, es lo que realmente enseña la palabra de Dios. Sí, nosotros podemos, tanto a nivel personal, las cosas con las que lucha una persona, puede ser quizás algo como la drogadicción a nivel personal, con lo que tengamos que ir a las Escrituras para darle respuesta al alma que está pasando por eso, que no lo vamos a encontrar en los libros de Calvino. Pero también por el otro lado, cuando vamos a regular la vida de nuestras iglesias para que sean bíblicas, la gente de nuestros días no tenían el horario de trabajo ni las circunstancias familiares que tenían muchos de la época de la Reforma. Donde debemos nosotros predicar 3 horas, 2 horas, como hacían los puritanos. En ese sentido, yo creo que ahí también parte de la razón. Entiendo el punto ahora. Sí, claro, definitivamente yo vivo en el siglo XXI. Sí. Y tengo que tomar eso en cuenta, pero hay cosas que no cambian. Amén. O sea, yo no puedo alimentar una iglesia dándole un sermoncito de 10 minutos, porque en lo que yo introduzco el pasaje, explico el contenido del pasaje, ilustro el pasaje y aplico el pasaje, no se puede hacer en 10 minutos. Entonces, sermoncitos hacen cristianitos. Y no queremos cristianitos en las iglesias. Ahora, definitivamente,
Hay temas controversiales en el día de hoy, como el aborto, Ujú. el movimiento LGBT, el matrimonio homosexual. ¿Qué yo voy a hacer con esos temas? Bueno, yo debo recordar que como la Biblia es la palabra de Dios y Dios es eterno y Él es inmutable y no ha cambiado su forma de pensar, la Biblia no necesita ser modernizada. La Biblia necesita ser creída y obedecida. Amén. Y eso es algo que definitivamente sí aprendemos de los reformadores. Así es. O sea, cuando ellos vieron toda la parafernalia que la Iglesia Católica había generado alrededor de sus cultos, ellos volvieron a la sencillez del Evangelio y a la predicación, a la centralidad de la predicación de la palabra. Es por eso que inmediatamente llega la Reforma, donde antes estaba el altar para la celebración de la misa, ellos movieron el altar y pusieron el púlpito. ¿Por qué? Porque el púlpito era el elemento central, la predicación de la palabra de Dios. Entonces yo creo que nosotros tenemos que regresar otra vez a ese esquema. La Biblia, la iglesia, perdón, no es una sala de espectáculos. La iglesia es el lugar donde Dios se hace presente en medio de la comunidad de los santos y donde su palabra es proclamada, donde su palabra es cantada, su palabra es leída y su palabra es orada. Su palabra, su palabra, su palabra. ¿Sabes por qué, Salvador? Porque lo que Dios tiene que decirnos a nosotros es 1000 veces más importante que lo que nosotros tenemos que decirle a Él. Amén. Y eso no cambia. Amén. Ya que estemos Y qué bueno en el siglo XXI. que no cambie. Bueno, Salvador, yo creo que el tiempo se nos ha ido, así que tenemos que ser más rápidos en las respuestas. Oye, te puedo decir, Pero- sí, no. No, pero hay algo que yo quería preguntarte. Tú y yo vivimos aquí en República Dominicana. Una de las cosas que el Señor nos ha dado es una muy buena relación con diferentes pastores de una mentalidad similar, pero no necesariamente porque pensamos igual en todo. Ujú, ujú. ¿Cómo tú crees que eso se ha desarrollado aquí en República Dominicana de manera que eso pueda ser replicado en otros países de nuestra amada América Latina? Qué bueno que haces esa pregunta. Yo, por diversas vías he recibido comentarios de hermanos de otros países de Latinoamérica recientemente sobre ese tema. Ciertamente apreciando lo que ven en nuestro país y anhelando verlo más en sus propios países. Y evidentemente es una obra de Dios, es algo que siempre le digo a las personas: Dios ha tenido misericordia de nosotros, Dios nos ha concedido esa unidad. Eso es imposible de replicar sin el Espíritu Santo obrando en medio de su pueblo. Por eso hay que orar a Dios para que traiga esa unidad entre los siervos de Dios y las iglesias en Latinoamérica. Pero yo creo que parte de lo que ha obrado en nuestro país ha sido el amor a la palabra de Dios en diferentes contextos, en diferentes denominaciones, en donde eso nos une en que nosotros todos queremos agradar a Dios y servir al pueblo de Dios con fidelidad, de que no estamos simplemente defendiendo ministerios, tratando de promover nuestros nombres, sino queremos que el nombre de Cristo sea exaltado. Y en ese aspecto, aunque sabemos que no pensamos igual en todas las cosas, nos conocemos y nos respetamos y estamos unidos en las cosas más importantes. Pero hay una madurez con la que se ha abordado esa situación que también lo ha permitido, que ha sido el terreno en el que eso ha sido una posibilidad. Podemos recordar con tristeza momentos en cuando nosotros pensábamos que éramos los poseedores de la verdad hasta los mínimos detalles. Y Dios usó diversos medios para mostrarnos que no es así, hasta el punto de llevarnos hasta hablar con hermanos amados de otras iglesias y pedirles perdón cuando pecamos contra ellos. Y poder acercarnos y poder decirles: hermanos, queremos hacer cosas juntos o reunirnos, orar juntos, sin que haya un espíritu de sospecha uno de otro, y aún preguntarles cómo ustedes hacen tal cosa y aprender del otro. Yo creo que eso es lo que nos ha permitido poder estar juntos, trabajar juntos en cosas.
Cuando el que visite nuestras iglesias o ve nuestros cultos en línea, en la red, se dará cuenta que no en todo hacemos las cosas iguales. No somos un clon. Sin embargo, también pueden percibir que nos amamos porque nos los han dicho. Y en ese aspecto yo creo que Dios ha levantado ese espíritu de humildad y madurez con la que podemos acercarnos el uno al otro. Y no tiene que haber contienda, no tiene que haber un espíritu de tratar de destacarnos por encima de otros, porque lo que queremos es que el evangelio sea proclamado y anhelar un poco más de ese espíritu de Pablo. Sea por contienda o no, están predicando a Cristo y yo en eso me gozo y me gozaré aún. Yo creo que eso ha sido parte de la realidad en Latinoamérica, en nuestro país, y que queremos que ocurra en toda Latinoamérica. Y algo que yo he dicho cuando me hacen la pregunta es que nosotros también dimos algunos pasos, como por ejemplo reunirnos regularmente para orar juntos, para tratar temas que nos competen a todos, amenazas que hemos tenido que enfrentar en nuestro país y como el aborto y cosas así. Sí, o sea que realmente quiere el Señor que nosotros podamos en ese sentido replicar eso en otros lugares, que Amén. Podamos servir de estímulo y de inspiración. Amén. Salvador. Preguntas cortas hacemos. Preguntas cortas. Sugel, ¿qué tú haces cuando tú viajas a tu ciudad favorita de Latinoamérica? ¿Cuál es tu ciudad favorita y qué haces? ¿Y por qué es favorita? Uy, eso es difícil de responder porque uno tiene varias ciudades que les gusta, pero uno de los... No vaya a ser que algunos se ofendan. Sí, que algunos se ofendan, pero una de las ciudades que me encanta es ir a Medellín. Me encanta el clima, me encanta la vegetación. Mi esposa y yo tenemos varios amigos allá, igual que en varias partes de Colombia, pero también tenemos muy buenos amigos en Argentina, tenemos buenos amigos en México, nos encanta ir a México. Ya estás respondiendo. Realmente es un poco difícil responder esa pregunta así brevemente. ¿Y qué tú haces en el avión cuando estás viajando? ¿Tienes tiempo libre? Un viaje de 5 horas, ¿qué tú haces? Wow. Bueno, usualmente ese tipo de viaje yo lo hago con mi esposa. Yo casi nunca viajo solo. Así que una de las cosas que hacemos es hablar en el avión, pero también aprovechamos para leer. A veces yo aprovecho para trabajar un poco y también a veces digo, bueno, se acabó, y me pongo a ver alguna película que pueda ser interesante para mí. Ok. Bien. ¿Y comida favorita cuando viajas? Bueno, definitivamente me encanta la comida árabe y a veces encuentro buena comida árabe en otros países, pero también la comida peruana. Me encanta el ceviche. Muy bien. ¿Libro que más te ha marcado fuera de la Biblia? Casi todas las preguntas que me das no son difíciles de responder rápidamente. Quizá uno de ellos definitivamente es Temptation and Sin de John Owen, que está traducido al español. No me acuerdo si es así, Tentación. Es la tentación que lo pusieron, o sobre la tentación. Pero definitivamente ese libro fue de un impacto muy grande en mi vida cristiana. El progreso del peregrino, las confesiones de San Agustín. Para hablar de libros viejos, hay libros más nuevecitos que también han sido de muchísimo impacto para mí en diferentes áreas. Okay. Depende del área, del aspecto. Si Lutero viviera hoy, ¿tendría un canal de YouTube o usaría X? Mira, rápidamente, esa pregunta sí merece una ¿cómo se llama? Una elaboración. Tentado, no sé. Rápidamente. Lutero definitivamente usó la imprenta como uno de los inventos novedosos de la época para esparcir la palabra de Dios. El problema con las redes es que muchas veces las redes se usan para la autopromoción. Y yo estoy completamente seguro que si Lutero viviera en el día de hoy, probablemente por su mentalidad usaría los medios de distribución masiva, ya sea redes o lo que sea, YouTube, para llevar adelante la palabra de Dios, pero no para llevar una marca. O sea, Lutero no tendría un branding, no creo, porque no fue lo que él manifestó en su tiempo, pero yo no dudo que Lutero usaría los medios de distribución masiva para llevar adelante el evangelio y el nombre de Cristo. Si no fueras pastor, ¿a qué te hubieras dedicado? Probablemente a ser educador. Yo amo la educación con pasión. Realmente escribí un libro sobre educación cristiana. Realmente yo amo estar en un aula.
enseñando. Te toca escribir las tesis y colocarlas en las puertas de tu iglesia, como lo hizo Lutero. ¿Qué tesis tú pondrías? Mira, yo creo que yo escribiría varias tesis para demostrar por qué razón nosotros tenemos que volver a sola escritura con todo lo que eso implica. El problema nuestro de hoy no son las indulgencias, el problema es que no estamos usando la palabra de Dios como debemos, no estamos nutriéndonos de la palabra de Dios como debemos. Entonces, en ese sentido, yo creo que las tesis mías rondarían en el tema de sola escritura y obviamente en el evangelio de la gracia de Dios. O sea, que yo volvería otra vez a los dos principios de la reforma. De así mismo. Porque Lutero habló en sus 95 tesis, habló de las indulgencias, no de estos temas que elaboró después. Ok, ahora yo tengo varias preguntas para ti. Ajá. Salvador, ¿cuál es el himno reformado que nunca falta en tu lista personal? Y yo sé que a ti te encanta escuchar himnos y hacer tu devocional con himnos. Sin duda, himno reformado, Castillo Fuerte es el primero que viene a la mente, sin duda alguna. ¿Cuál es tu versículo refugio cuando tú sientes cansancio espiritual y emocional? No es un versículo, es un párrafo. Es Hebreos 6, 11 al 20. Uf, wow. Ese párrafo es para mí muy especial. El pacto de lo que Dios prometió y juró. Así. ¿Qué es lo primero que haces al llegar a una nueva ciudad? Lo primero que hago, la verdad es que puede variar mucho, pero hay algunas en donde lo que me gusta es ir a un museo, en otras lo que me gusta es conocer un parque o conocer alguno de los edificios típicos del lugar. Puede variar de ciudad en ciudad. Yeah. ¿Cuál es el lugar más curioso en el que te ha tocado predicar? Más curioso. Yo no recuerdo ninguna anécdota muy particular. Sé que he predicado en lugares donde ha entrado un perro y he tenido que manejarme también, subir en Cochabamba, que me llevaron a una iglesia a predicar, a un lugar bien alto del pueblo, y ahí encontrar una iglesia más larga que ancha y predicar y ver a los niños reaccionar porque me reconocieron, porque sus padres veían, entendiendo los tiempos. Eso para mí fue impactante. Oh, qué bien. ¿Cuál es el plato típico dominicano que nunca falta en tu mesa? Me encanta el sancocho. Mira, en estos días de lluvia eso sería genial. Para los que no son de aquí, un sancocho es una sopa con víveres, carne. No como en Cuba, que el sancocho es otra cosa. No, por eso lo mencioné. Y creo que en Colombia hay otra cosa que se llama sancocho. Tú me preguntaste por mi país o ciudad latinoamericana. ¿Cuál es tu país latinoamericano favorito para visitar? Para visitar, no para ministrar. ¿Y por qué? Bueno, disfruto mucho al pueblo de Dios en diferentes lugares. Pero si es independientemente de eso, la verdad que el sur de Chile me fascina. Con su vegetación, los volcanes, lagos, para mí es... y tengo memorias con mi esposa en ese sentido que son apreciadas. Bueno, nunca he estado en el sur de Chile, pero me dicen que sí, que es muy bonito. ¿Qué tú haces para desconectarte cuando estás con muchas cosas y dices, necesito ahora... Sudoku. Hago sudoku. ¿De verdad? Sí. Oh, wow. Porque cuando estoy haciendo sudoku no pienso en nada más. Y eso me ayuda. Tú te acuerdas que yo me cogí una vez con hacer sudoku, pero hace tiempo de eso que no lo hago. ¿Qué le preguntarías a Calvino si tú lo tuvieras 15 minutos en tu casa? ¿Por qué no predicaste de Apocalipsis? Bueno, una buena. Yo prediqué la serie de Apocalipsis porque una vez en nuestra iglesia y no quiero lucir como aquel que se atrevió a hacer algo que Calvino no hizo. ¿Por qué Calvino no lo hiciste? Y para los que no lo saben, predicó de casi todos los libros de la Biblia y versículo a versículo. Ok, si tuvieras que describir la reforma en una sola palabra,
Biblia, la Biblia, la palabra. Tal vez Cristo. Sí, es que está difícil escoger una sola palabra, pero para mí el regreso a la Biblia sacó a la luz el Evangelio. Si no hubieran ido las Escrituras, no desentierran el Evangelio. Amén. Si Lutero hubiera usado inteligencia artificial, ¿qué prompt tú crees que él escribiría? Wow. Esa es una pregunta difícil. Yo creo que despojándote de todos las afecciones de la doctrina católica y sobre todo para amainar la influencia del catolicismo romano, y así le haría una pregunta, de ¿cómo estaría despojado de toda la influencia de la doctrina católica? Algo similar. Dame por lo menos 15 argumentos con los que yo pueda convencer a Erasmo de Rotterdam para que venga la reforma protestante. Así mismo, algo similar. Bueno, Salvador, ha sido muy bueno conversar contigo acerca del tema de la reforma. Esperamos en el Señor que este programa anime a muchos a querer entender qué fue lo que pasó hace 500 años, los anime a leer a Lutero, a Edwards, que aunque no perteneció a esa época, pero es un heredero directo de la reforma, los puritanos, a Calvino. Esperamos en el Señor que este programa haya esclarecido a muchos con respecto a la importancia actual Amén. de la reforma protestante. Y que podamos no dejarnos llevar por imágenes caricaturizadas de la reforma, sino saber exactamente qué ocurrió y cómo por eso lo vemos todavía como algo relevante e importante. Bueno, quiero el Señor usar este tiempo Amén. para bendicionar Gracias, a muchos. Gracias a ti.